El cristianismo surge en Palestina con la figura de Jesucristo. Al principio es una secta del judaísmo, pero más tarde adquirirá un gran desarrollo, se consolidará como religión diferenciada. La rápida expansión del cristianismo es debida, entre otras cosas, a la crisis general que atraviesa el Imperio Romano, sobre todo a partir del siglo III. La antigua religión greco-romana no da respuesta a los nuevos interrogantes de una sociedad que atraviesa momentos difíciles, respuestas que sí proporcionan otras religiones que vienen de Oriente, como el judaísmo o el cristianismo, que se extienden rápidamente por el mundo romano. La expansión del cristianismo no será bien vista por parte de algunos emperadores romanos. Eso es debido a que es una religión monoteísta que no acepta la existencia de los demás dioses, niega por tanto al emperador como Dios y además no ve con buenos ojos la esclavitud, motor de la economía romana. Van a ser frecuentes las persecuciones como las de Decio o Diocleciano. Este hecho determina que los primeros cristianos tengan que vivir en clandestinidad su religión y que sus manifestaciones artísticas tengan un simbolismo que sea difícil de interpretar para los no cristianos. Los primeros cristianos son perseguidos y no tienen un lugar de culto determinado. La religión cristiana, a diferencia de la pagana, necesita que los fieles se reúnan en un lugar para la celebración de la misa. Debido a las persecuciones, estas reuniones eran secretas. Se supone que en casa de algún cristiano, o en campos abiertos, o cerca de los cementerios. Sin duda alguna, fue San Pablo el apóstol que más hizo por la expansión de la religión en pueblos o lugares muy lejanos. Atravesó desiertos y mares con ese objetivo. Uno de los lugares de reunión, una Dominus Ecclesiae, era una casa normal que organizaba alrededor de un patio y servía de lugar de reunión para los fieles. Esto fue en Siria, a la mitad de camino entre Alepo y Bagdad, denominada Dura Europos. Se encontraba en un punto estratégico de varias importantes rutas comerciales de la antigüedad, junto al río Éufrates. Fue destruida en el año 257 después de Cristo. Aquí también se encontraba la sinagoga y pudieron rescatar una serie de frescos parietales que fueron realizados en el año 244 después de Cristo y son preservados y exhibidos en el Museo Arqueológico de Damasco, Siria. Y también hay una importante colección de objetos procedentes de este lugar en la Galería de Arte de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde destaca la reconstrucción a escala real del Mitraeum, las pinturas del baptisterio de un templo cristiano, ejemplos únicos en el mundo. La mayor parte de los frescos mencionados representan escenas del Antiguo Testamento. Como el sacrificio de Isaac, Moisés rescatado del Nilo, Moisés ante la zarza ardiente y la mano de Dios. Los hebreos dejan Egipto. Cruce del Mar Rojo. Retrato de Josué. El Arca de la Alianza en los tiempos de Saúl.
David ungido por Samuel. David, rey de Israel. Esdras leyendo la ley. Elías y la viuda de Zafaret. Y otras varias escenas bíblicas. En la Universidad de Yale, tras la renovación en el año 2012 de las instalaciones del edificio y las galerías de Mary y James Ottaway, acogen la exposición permanente de Dura Europos, donde podemos apreciar también frescos parecidos a los que se exhiben en el Museo Arqueológico de Damasco. También encontramos este pequeño altar pagano dedicado al dios romano Mitra. Esta imagen que ahora estamos viendo se considera probablemente la primera imagen de la Virgen María en la historia del cristianismo. En esta escena, Jonás es rescatado de la ballena en el mar. Mucho se ha hablado de las catacumbas como lugares de culto. Entre ellas se encuentra la del Vaticano, recientemente abierta al público. Está bajo la tumba de San Pedro. He aquí algunos de los murales de la misma. Ahora podemos apreciar un interesante sincretismo de la religión greco-romana y el cristianismo. Cristo como el dios Helios. También un buen ejemplo son las catacumbas de Calixto y Domitila, a las afueras de Roma, junto a la Vía Apia. Aquí los primeros cristianos enterraban a sus muertos y también se congregaban para el culto, entre ellos la Santa Misa. La catacumba se organizaba en varias partes, estrechas galerías, ambulacrum, con nichos longitudinales en las paredes para el enterramiento de los cadáveres. Se destacaba la notabilidad de la persona enterrada, cobijando su tumba bajo un arco semicircular. En el siglo IV, en el cruce de las galerías o en los finales de las mismas, se abrieron unos ensanchamientos, cubiculum, para la realización de algunas ceremonias litúrgicas. En la catacumba de San Calixto se encuentra la tumba sencilla de la santa mártir Santa Cecilia, donde el escultor protobarroco Stefano Maderno hizo una escultura que muestra a la santa con sus 3 heridas en el cuello y sus manos haciendo la señal de la Trinidad. Esta escultura es una copia de la que se encuentra en Santa Cecilia en Trastevere. En estas catacumbas apreciamos los más interesantes simbolismos indescifrables para los no cristianos. Un tema muy repetido es el Cristón, que representa el nombre de Cristo con sus 2 primeras letras en griego, la J y la última letra, el Ro. En esta misma catacumba encontramos a un Cristo Pantocrátor, quizá uno de los primeros que se pintaron en un muro. La orante, esta figura con los brazos extendidos, simboliza el alma que llegó a la gloria y está intercediendo por los que están todavía en la tierra. Estas láminas nos ilustran cómo se efectuaban los enterramientos
en las catacumbas. Llegamos a un rico cubículo lleno de simbolismos. Aquí Moisés sacando agua de una piedra. El bautismo de Cristo. Jesús se encuentra con la samaritana que está sacando agua del pozo. Uno de los milagros de Cristo que curó al paralítico. Unículo del Sacramento, primera mitad del siglo III. Invitación a tomar el pez y el pan eucarísticos, inicio del siglo III. Jonás, tragado por la ballena. Un alma gozando del paraíso. La paloma significa un alma que alcanzó la paz divina. El ave del paraíso. Nuevamente el orante, el alma que llega al paraíso. Este es un símbolo de la Eucaristía. El pez, en griego, ictus, es el nombre de Cristo. Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador. En la iconografía grecorromana desde el siglo V a.C., Crióforo, el buen pastor, aparece y después será representación de Cristo. El crismón hace referencia a Cristo, que contiene la primera y última letra del nombre de Cristo en griego, que es también principio y final de todo. El ancla significa la esperanza de fe, que es firme y sostiene al alma en el paraíso. Y ahí, precisamente, el alma de un difunto en el paraíso. Y aquí, dos bienaventurados en la gloria eterna. El divino pastor con su rebaño. Esa sería la representación completa. Moisés hace brotar con su báculo agua de la roca. Posiblemente una de las primeras representaciones de la Virgen con el Niño Dios en su regazo, y es reverenciada por los Reyes Magos.
El bautismo de Cristo por San Juan en el río Jordán y bajo la presencia del Espíritu Santo. La representación del pan y el pez eucarístico. Con la libertad de cultos que proporcionaba el Edicto de Milán, los cristianos empezaron a construir las primeras iglesias, edificios de planta basilical. Aquilia fue una de las ciudades más grandes y ricas del Imperio Romano en el Mediterráneo y sede posteriormente de un patriarcado que duró hasta 1751. Entre sus tesoros figura la Basílica Patriarcal, que se remonta al año 1000 y es, con sus magníficos mosaicos del siglo IV después de Cristo, un impresionante ejemplo de arquitectura religiosa fundada por los romanos en 181 a.C., como avanzada militar entre los bárbaros. La basílica actual es el resultado del radical restauro de un conjunto religioso del siglo IV a.C., dañado durante la invasión bárbara y los terremotos. De este conjunto religioso original se han conservado las aulas paleocristianas, que fueron construidas por el obispo Teodoro, y el mosaico del pavimento del siglo IV después de Cristo, que representa escenas del Antiguo Testamento y fue descubierto solo al inicio del siglo XX, cuando se levantó la pavimentación posterior. Los mosaicos policromos más antiguos datan del mundo cristiano del segundo y cuarto siglo. Se agregaron otros mosaicos del siglo IV, cuando el obispo de Aquilia, Teodoro, construyó un complejo paleocristiano. Las plantas, los animales imaginarios, los cielos llenos de constelaciones, son parte del simbolismo del mundo paleocristiano del cual ya hemos hablado. Y estas son parte de las aulas paleocristianas, también del siglo IV. También tenemos la cripta de los frescos, ya del siglo XII, con influencia bizantina. El bautisterio paleocristiano. La primera basílica de San Pedro se construyó bajo las órdenes de Constantino I entre los años 326 y 333, y se requirieron 30 años para completarla. La Basílica de San Pablo Extramuros es una de las 4 basílicas católicas más grandes de Roma y más antiguas. Se inició en el año
379 al 392 de nuestra era, y permaneció en pie hasta el desastroso incendio de 1823, de lo cual solo quedó el arco triunfal del ábside. Ahora vemos la actual fachada de la mencionada basílica y su interior. La Archibasílica de San Juan de Letrán es la catedral de la diócesis de Roma. Fue consagrada por el Papa San Silvestre en el año 324. En el año 846 fue destruida por un terremoto y tuvo que ser reconstruida por el Papa Sergio III, quien la dedicó a San Juan Bautista. De la época anterior solo se conservan los magníficos mosaicos del ábside. El baptisterio de esta basílica es un edificio independiente de planta octagonal y tiene la forma típica de los baptisterios de los primeros siglos, cuando el bautismo se hacía por inmersión. La Basílica de Santa Sabina en Roma es una de las construcciones paleocristianas más antiguas. Su puerta original, labrada en madera, tiene una escena de la Pasión de Cristo que es la primera representación de la misma. Y aquí apreciamos su magnífico interior. La iglesia Santo Stefano in Rotondo se debe su nombre a su planta circular. El exterior es modesto, no deja adivinar su equilibrado interior. Originalmente tenía 3 pasillos deambulatorios concéntricos, flanqueados por 22 columnas jónicas. Los frescos de sus paredes son del siglo XVI. Se conserva aquí una antigua cátedra del Papa Gregorio el Grande, de alrededor del año 580. El mausoleo de Santa Constanza forma parte del inventario de edificaciones religiosas paleocristianas. Fue construido en la última parte del siglo IV para la hija del emperador Constantino. Es un edificio de planta centralizada, como todos los mausoleos. Está construido por círculos concéntricos, un peristilo que hoy en día no se conserva, un espacio central circular cubierto con una cúpula sobre tambor, sobre el cual se abren ventanas y no se aprecia la cúpula exterior, porque está cubierta por un tejado, y el núcleo central está rodeado por un deambulatorio anular con bóveda de cañón. El deambulatorio se dispone para hacer más fácil el acceso al sepulcro. El muro del deambulatorio es muy grueso para soportar todo el peso. En él se abren nichos cuadrados o semicirculares. El cuerpo está sostenido por columnas dobles dispuestas en forma radial y tiene un átrex de acceso que termina con 2 exedras semicirculares. En cuanto a la decoración, en el exterior es muy pobre y en el interior está cubierta por mosaicos que le dan una gran luminosidad al mausoleo. Hoy en día solo se conservan los mosaicos de la bóveda de cañón y los de las exedras. Esta decoración se hace así para diferenciar el exterior, el mundo terrenal, del interior, el mundo celestial. La disposición de las columnas y la luz hacen que esto sea un espacio dotado de cierto dinamismo. Las bóvedas del cañón del corredor conservan el mosaico original del siglo IV, policromos, entre los que figuran los motivos típicos de vides y zarcillos. Es el simbolismo típico de la vendimia en las representaciones fúnebres paganas que se relacionaban con el culto dionisíaco, según el cual la uva era arrancada y triturada, muere con el ser humano, pero para crear algo mejor, que es el vino o la vida en el otro mundo. A modo de curiosidad, hasta el siglo XVIII se pensaba que este mausoleo era un templo báquico por la decoración pseudopagana de sus mosaicos y el sarcófago que era su altar. Sin embargo, en el siglo IV, la simbología pagana de la vendimia va dando paso a la explicación cristiana, combinándose con los símbolos
y mensajes inequívocos cristianos. El pan y el vino de la Eucaristía. En este fragmento de la bóveda tenemos el transporte de la uva y el procesamiento del mosto, que clásicamente se producía al pisar el fruto, y con este elemento se fabrica el vino. La Basílica de San Clemente de Letrán es un complejo de edificios centrados alrededor de una iglesia católica dedicada al Papa Clemente I. El lugar es notable por ser registro arqueológico de la historia religiosa, política y arquitectónica de Roma de principios de la era cristiana hasta la Edad Media. La antigua iglesia fue transformada a lo largo de los siglos desde una casa privada que era el sitio de veneración cristiana clandestina en el siglo I hasta una gran basílica pública del siglo VI, reflejando la creciente legitimación y el poder de la emergente Iglesia Católica. La casa fue en origen propiedad de un cónsul y mártir cristiano, Tito Flavio Clemente, que fue uno de los primeros senadores romanos en convertirse al cristianismo. Permitió que su casa se usara como lugar de reunión secreto para sus compañeros cristianos, estando por entonces prohibida esa religión. Actualmente es una de las basílicas más ricamente decoradas con murales bizantinos. Una nave central y dos laterales. Es impresionante ver esa cruz por la cual ascienden las palomas hacia la mano del Padre Eterno. En uno de los sótanos hay evidencia de un culto pagano en el lugar. En el siglo II, miembros de un culto mitraísta construyeron un pequeño templo dedicado a Mitra, dios romano que vemos aquí representado, y que hay una magnífica escultura en los museos vaticanos. La Basílica de los Cuatro Santos Coronados data del siglo IV o V y está dedicado a 4 santos y mártires anónimos. El complejo de la basílica, con sus 2 patios, el Palacio Cardenalicio, fortificado, la Capilla de San Silvestre, el Monasterio Benedictino, con su claustro estilo cosmotesco, se alzan en una parte verde y silenciosa de Roma, entre el Coliseo y San Juan de Letrán. Aquí, la entrada a uno de los patios donde vemos esa interesante torre. El ábside de la basílica. Una de las pequeñas capillas que guarda un mural antiguo. La representación de los 4 santos coronados anónimos, que fueron martirizados por orden del emperador Diocleciano entre los años 284 y 305. Una de las capillas ya con decoración bizantina. La basílica está compuesta por una nave principal y 2 laterales. El ábside y altar principal. Aquí el claustro ya mencionado.
La primera impresión del visitante que entra en Rávena por primera vez es de encontrarse con una ciudad plana. Luego, mientras descubre los monumentos ocultos, el turista desconocido queda sorprendido, maravillado de encontrar, aún en nuestros días, el esplendor del pasado. El mausoleo de Gala Placidia es el más antiguo llegado hasta nuestros días, sin alteraciones. Fue construido en el segundo cuarto del siglo V. El exterior del edificio, como ya lo vimos, es de extrema sencillez. Sin embargo, el interior sorprende por su fastuosidad y lo precioso de la decoración. Los mosaicos cubren completamente las bóvedas de los 4 brazos y la cúpula central, además de las lunetas en las extremidades de cada bóveda. Este monumento fue hecho en honor a la augusta Gala Placidia, la célebre hija del emperador Teodosio. Las decoraciones del mausoleo son dominadas por el gran tema cristiano de la redención. Esto puede confirmar el destino originalmente funerario del edificio. En el centro de la cúpula, cubierta de círculos concéntricos de estrellas doradas sobre un fondo índigo, se encuentra la cruz, símbolo del triunfo de Cristo sobre la muerte y promesa de salvación para todos los fieles. La Basílica de la Natividad en Belén es uno de los templos cristianos en uso más antiguos. Fue construida en la cueva más conocida como el Portal de Belén, donde tradicionalmente se cree nació Jesús de Nazaret. La primera edificación de este templo data del siglo IV después de Cristo, por orden del emperador romano Constantino I. Entramos al interior por una puerta que apenas mide 1,20 m. La nave principal se divide en 5 islas definidas por 4 filas de 11 columnas cada una. La iglesia original fue destruida probablemente durante la rebelión samaritana de 529. Se han descubierto diferentes mosaicos tanto en muros como en el piso, que fueron cubiertos con las diferentes reconstrucciones que se han realizado. Al fondo de la nave principal se encuentra un iconostasio ortodoxo, pero la parte más importante de la basílica está en la cueva ya mencionada. Aquí descendemos a la gruta. Al interior, en un espacio recubierto de mármol, se ubica una estrella de plata que marca el punto donde se dice nació Jesús. Otro punto culminante de este tipo de construcciones llegó en Qalat Simán, norte de Siria, con la iglesia de San Simeón el Estilita, un santo sirio que vivió 20 años sobre una columna. Al morir se edificó un octágono que contenía en su centro esa columna, de la cual solo queda actualmente la base, y alrededor 4 basílicas que confluían en ese octágono. Esa es la fuente bautismal de la basílica. El baptisterio neoniano en Rávena, Italia, es la más antigua de las 8 estructuras de Rávena inscritas en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1996. Se dice que ese es el mejor y más completo ejemplo sobreviviente de un baptisterio de los primeros tiempos del cristianismo. En parte se construyó sobre una terma romana. También se llama baptisterio ortodoxo, para distinguirlo del baptisterio ariano, edificado 50 años más tarde. En estos 2 baptisterios tenemos la típica fuente bautismal para bautismos de inmersión. El centro de la cúpula está ocupado por un mosaico que representa a Juan el Bautista bautizando a Jesús, con barba, en pie, con el agua hasta la cintura en el río Jordán. Se le llama ortodoxo, entendido en el sentido de la época, que se refería a los cristianos de la recta doctrina en contraposición a la herejía arriana. Estamos contemplando detalles de la decoración de este bautisterio ortodoxo.
En el bautisterio arriano, la estructura es de planta centralizada octagonal, que es de ladrillo y fue construido por el obispo Urso a finales del siglo IV o principios del V. Fue concluido por el obispo Neón. En ese tiempo se añadieron las decoraciones en mosaico. El diseño octagonal de estos edificios, empleado prácticamente en todos los baptisterios, simboliza los 7 días de la semana, más el día de la resurrección y la vida eterna. Se ha perdido en su totalidad la decoración interior de los muros, no así de la cúpula. Debo decir que el arrianismo fue una herejía que tomó el nombre de su promotor Ario, presbítero de Alejandría, condenado por el Concilio de Nicea. La diferencia de la doctrina se refería a la naturaleza divina del Hijo de Dios, negándole su divinidad. En la cúpula, el grupo de los apóstoles dispuestos en círculo alrededor del medallón central están separados unos de otros por una palma estilizada. Tienen la cabeza rodeada por una aureola. Vestidos de blanco, sustentan en las manos veladas una corona con gemas, con la excepción de San Pedro, que tiene las llaves, y San Pablo, que tiene un rollo. En medio de estos últimos dos, una gran cruz con gemas se ha puesto arriba de un tronco decorado en forma fastuosa. En la cúpula, el medallón central representa el bautismo de Cristo con una expresión muy ausente. El Salvador, con aspecto juvenil y completamente desnudo, se sumerge en las aguas transparentes del Jordán. Una paloma, para indicar la representación del Espíritu Santo, baja desde arriba, mientras que al lado San Juan Bautista, vestido con una piel con manchas y teniendo en la mano izquierda un bastón curvo en posición muy forzada, extiende la mano derecha en el gesto sacramental. En el templo de Júpiter, en Split, Croacia, después de pasar por este magnífico dintel de puerta finamente tallada, llegamos a una habitación rectangular con bóveda de cañón que pertenecía al templo mencionado. Sin embargo, se trasladó a este lugar la fuente bautismal de la catedral de esta ciudad. Y esta fuente bautismal es sin duda alguna paleocristiana. De la mencionada fuente bautismal, lo que más llama la atención son los relieves de la misma, en especial dos. Este primero, que representa a un rey croata y es una de las representaciones más antiguas de un soberano. Y el pentáculo del sexto libro de Moisés, que es un verdadero enigma que aparezca en este bautisterio. Y dentro del capítulo de la escultura paleocristiana encontramos este sarcófago del Museo de Split, a Cristo, doctor de las termas de Roma, y este otro sarcófago de Estambul. Desde hace miles de años y hasta la actualidad, ha habido siempre asentamientos humanos en la región de Capadocia. Algunas civilizaciones antiguas florecieron aquí, como la hitita y las procedentes de civilizaciones europeas o de otras regiones de Asia Menor, y todas ellas han dejado su huella cultural en esta región. Las características geológicas de este lugar han dado pie a que los paisajes
se describen a menudo como paisajes lunares. La tierra del lugar, llamada toba calcárea, ha adquirido formas caprichosas tras millones de años de erosión, y es lo suficientemente débil para permitir que el ser humano construya sus moradas excavando en la roca en vez de erigir edificios. De esta forma, los paisajes lunares están llenos de cavernas naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas. La situación geográfica de Capadocia ha sido encrucijada de rutas comerciales durante siglos y también objeto de continuas invasiones. Los habitantes de la región construyeron refugios subterráneos donde ciudades enteras podían refugiarse en el subsuelo y subsistir durante muchos meses sin arriesgarse al exterior. Estas ciudades subterráneas están construidas en varios niveles. La ciudad de Caimacle tiene 9 subterráneos, aunque solamente 4 de estos están abiertos al turismo, y están equipadas con respiraderos, caballerizas, panaderías, pozos de agua y lo necesario para albergar poblaciones que podían llegar hasta 10.000 habitantes. Cuando estas ciudades subterráneas fueron usadas durante el cristianismo naciente, algunas cámaras fueron adaptadas como templos y decorados con frescos en las paredes. También, como es lógico, estas ciudades fueron utilizadas como refugio de las frecuentes invasiones que sufrió Capadocia. El paisaje único de la región es el resultado de la acción de fuerzas naturales a través de milenios. Y hace 10 millones de años, estas depresiones fueron rellenadas por el magma y otros elementos volcánicos de numerosos volcanes que había en erupción. Los lugares más sobresalientes de la región son el Museo al Aire Abierto de Goerene, la ciudad subterránea de Caimalqui y la ciudad subterránea de Derinkuyu. En los siglos VI y VII aparecieron las primeras iglesias pintadas. Estas iglesias, al igual que la mayoría de las casas de la región, no eran construidas como edificios, sino excavadas en la roca. Estas cuevas artificiales eran entonces decoradas y acondicionadas. Existen más de 600 iglesias de estas características en la región. San Pablo de Tarso efectuó varios viajes a través de Capadocia entre los años 44 y 58. Haremos una breve visita a la ciudad subterránea de Derinkuyu. Las excavaciones arqueológicas modernas comenzaron en 1963 y han llegado a los 40 metros de profundidad, revelando la existencia entre 18 a 20 niveles subterráneos, aunque solamente es posible visitar 8 de los niveles superiores. Por tanto, hasta la fecha, solo un 10% de la ciudad subterránea es accesible a los turistas. En el interior de la ciudad pueden observarse establos, comedores, salas para el culto, cocinas aún ennegrecidas por el hollín de los hogares, prensas para el vino, bodegas, cisternas de agua, áreas habitacionales. La ciudad cuenta con pozos de agua y galerías de comunicación. En total se han detectado 52 pozos de ventilación. Se calcula que estas instalaciones eran suficientes para dar refugio a 10.000 personas. El laberinto de corredores cuenta además por puntos estratégicamente seleccionados, cuyo acceso podría ser bloqueado, desplazando rocas adyacentes, impidiendo así la entrada de visitantes indeseados. Además, la ciudad tiene un túnel de casi 8 kilómetros de largo que se cree conectaba con la vecina ciudad subterránea de Caimacle. Aquí tenemos un ejemplo de las pesadas puertas que se deslizaban para bloquear entrada a un túnel. También había orificios que servían de defensa por donde se deslizaban lanzas u objetos punzocortantes. Y naturalmente se cree que estas mismas puertas servían para aprisionar al enemigo y dejarlo ahí hasta que muriera por inanición. Estas son sepulturas que también existían
en ciertos lugares. He aquí una de las capillas subterráneas con el que contaba esta ciudad. Aquí una representación de San Jorge, la Virgen María con el niño. Ahora visitaremos algunas de las iglesias pintadas ya mencionadas, en donde encontraremos escenas pintadas que son frecuentes en las mismas, como la de Isis, una antigua forma de oración. En la escena está Jesucristo pintado con la Virgen a la derecha y San Juan Bautista a la izquierda, pidiendo indulgencia para los pecadores. Y generalmente la encontramos en los ábsides centrales. La crucifixión, la anunciación, la visitación, el viaje a Belén, la Navidad, la visita de los magos, la huida a Egipto, el bautismo, la resurrección de Lázaro, la transfiguración de Jesús, la entrada a Jerusalén, la última cena, la traición de Judas, Cristo Pantocrátor. Entre estas iglesias debemos de recalcar la llamada oscura. Debe su nombre al hecho de que no recibe luz más que por medio de una pequeña ventana en el nátex. Debido a ello, los colores de sus frescos son más vivos. La capilla y el nátex están decorados con ricos dibujos relativos a la Biblia y el ciclo de Jesucristo. En la iglesia llamada de la Serpiente encontramos este mural donde se encuentra Santa Elena, Constantino, San Jorge, San Teodoro y San Onésimus. Llama mucho la atención a los visitantes la capilla de Santa Bárbara, ante el uso exagerado de figuras abstractas. Para finalizar, abordaré el arte copto. Es un término para referirse al arte egipcio producido en la era paleocristiana o arte producido propiamente por los coptos. Es conocido especialmente por sus frescos, textiles, miniaturas y trabajos en metal, muchos de los cuales se conservan en monasterios e iglesias. La artesanía es a menudo funcional, ya que eran pocas las diferencias entre artista y artesano, e inclusive túnicas, lápidas y retratos de santos los encontramos en el Museo Copto del Cairo, que alberga algunos de los ejemplos más importantes de este arte. Estamos contemplando la arquitectura interesante de este museo de El Cairo. Da impresión de inclusive de gran influencia mudéjar. El arte copto muestra una mezcla de influencias nativas egipcias y helenísticas. Los símbolos y temas fueron tomados tanto de la mitología griega como de la egipcia. A menudo los encontramos inclusive en los mismos templos egipcios, como es el de Karnak o el de Luxor, o el templo de Filé. Esta es la llamada cruz copta. Las encontramos en los mencionados templos egipcios, lo cual indica que en estos mismos hubo inclusive ceremonias de los cristianos coptos. En el Museo del Cairo vemos esta fuente bautismal con la cruz ya mencionada. También en sus muros los rostros de los santos en los iconos muestran ojos y orejas grandes en relación al resto de la cara y bocas pequeñas. Además, cabezas alargadas, reflejando una mayor espiritualidad.
Los rostros de los mártires se muestran serenos. Iguales características las encontramos en los murales de las iglesias, como en este ábside. Iremos a algunos de los templos más importantes del Nilo para buscar algunos ejemplos del arte copto en los mismos, como el templo de Filé, en la isla del mismo nombre, del cual vemos la fachada principal llamada Pilón, en donde se representan los principales dioses como Hathor, Ra, Horus, el templo llamado Tetrapilón, el pasillo columnado de la entrada del templo, y ya en el interior del templo volvemos a encontrar representaciones de dioses, la barca sagrada, en otro sitio interior los dioses egipcios y la cruz copta e inscripciones del mismo origen. Y un verdadero altar para el ceremonial copto. Nuevamente otra cruz. La imagen de la diosa Isis amamantando a Horus representó en el arte copto a la Virgen María con el niño Jesús. Se conservan muchos ejemplos de textiles coptos gracias a la costumbre de incluirlos en el ajuar fúnebre y en la sequedad de las tumbas egipcias. Se trata de tejidos de lana o lino en colores rojo, azul, amarillo, verde, púrpura, negro y marrón, obtenidos a partir de rubia, índigo, glastum, azafrán, púrpura de Tiro y carmín. Los primeros telares eran horizontales y con el tiempo se introdujeron los verticales. La prenda básica era la túnica, que pasó a ser la dalmática. Algunas se tejían de una pieza y se decoraban con clavi. Hemos recorrido los principales ejemplos del arte de los primeros cristianos, el llamado arte paleocristiano. Muchas gracias.